invitar para que nos acompañe en la exposición el ingeniero militar e ingeniero civil, doctor en historia, estudio de su especialidad en Estados Unidos y Alemania, profesor principal de la Escuela de Ingeniería del Ejército, autor de diversas publicaciones sobre historia militar en revistas del Perú y el extranjero. Señoras y señores, vamos a recibir con un caluroso aplauso al general de brigada Juan Urbano Revilla. General de brigada Juan Urbano Revilla para la exposición respectiva, y permítanme solamente unos segunditos para saludar al general Luis Caballero, que en esta mañana nos acompaña. Por favor, un fuerte aplauso para el reconocimiento. Bienvenido, general. Ahora sí, listo. Cedo la voz, gracias. Señor alcalde del Distrito Municipal de Pativilca, Carlos Michel Rivera Basalar, distinguidas personalidades que nos acompañan en este evento académico, doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021, señor doctor Jaime Castro Contreras, viceministro de Defensa, ex viceministro, distinguido académico universitario del Perú, estimado amigo don Willy Sacio Rivera, director de la revista Magazine Vivir Bien, que a través de sus páginas siempre ha contribuido al estudio y conocimiento del Perú, y entre ello de su historia. Señor coronel Jorge Barrantes Arrece, representante de la Benemérita Sociedad, fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Distinguido general Miguel Rojas García, hombre de armas y de letras de nuestro glorioso ejército del Perú. Estimado general Luis Caballero Tulier, camarada de armas en nuestro glorioso ejército. Señores regidores, autoridades de la municipalidad de Pativilca, estimados visitantes, estimados alumnos de nuestras universidades y centros educativos, damas y caballeros todos, compatriotas, para quienes habla, general de brigada Juan Urbano Revilla, en mi condición de presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un motivo de honor estar aquí en este evento académico que muy bien ha organizado la Municipalidad de Pativilca en ocasión de conmemorar los 200 años de la llegada del libertador Simón Bolívar al Perú y a esta región en particular. Estas actividades sirven para forjar la conciencia y la identidad nacional de los peruanos, y sobre todo para rememorar y rendir homenaje a aquellos que nos precedieron y se sacrificaron, viniendo de diversas latitudes del continente, y también multitudes de peruanos que se sumaron para forjar la independencia del Perú que hoy todos gozamos. Por ello, renuevo mi agradecimiento por esta gentil invitación, y a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares, institución nacional fundada el 6 de diciembre de 1944, damos pues la bienvenida y acogida a estas iniciativas, esperando se multipliquen a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, como muy bien nos da este ejemplo la Municipalidad de Pativilca y todos sus componentes, ciudadanos, habitantes que quieren y aman a nuestro Perú. En esta ocasión voy a hacer presente la ponencia denominada La etapa bolivariana en la independencia y la formación del Ejército Unido Libertador. Para ello se va a desarrollar teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, una introducción para conocer cuál era el contexto del Perú dentro del escenario internacional en los cuales se desarrollaron
las luchas por la independencia. A continuación, ver los rasgos políticos militares básicos del general Simón Bolívar, desde que se forja y cuando llega al Perú. Después contestar unas preguntas. ¿Por qué llega Bolívar al Perú? ¿Cómo llega Bolívar al Perú? ¿Dónde se establece Bolívar al Perú? ¿Cuáles son sus principales relaciones que tiene aquí en el Perú? Y finalmente, ¿qué hizo Bolívar en el Perú? A través de estas líneas vamos a trazar todos estos rasgos para poder rendir y conocer y entender aquella figura de Bolívar y todo lo que se forjó a su alrededor. La siguiente, por favor. La independencia del Perú tenemos que ubicarla dentro del contexto de la independencia de América. Sin embargo, con la particularidad que en el Perú no fue lo mismo que la independencia en otros países del continente. Primero, la independencia se empezó a forjar en la periferia del continente. Es decir, ustedes pueden apreciar ahí el virreinato del Río de la Plata en el sur y en el norte la Capitanía General de Caracas o Venezuela y el virreinato de Nueva Granada. Es decir, desde la periferia empiezan a libertarse las naciones que estaban bajo el régimen virreinal, regido desde España, y el Perú era el centro, era lo que Bolívar llamaba el nuevo imperio, lo más difícil de desatar y lo más difícil de realizar. La siguiente, por favor. Pero a la vez, la independencia, hablamos muchas veces de ella, pero tenemos que también entender de que hubo una contraindependencia, es decir, no fue una tarea fácil. Teníamos unos enemigos que estaban debidamente fortificados y bien asentados en el territorio. Por ejemplo, a partir de 1806 a 1816 era virrey José de Abascal, aquel hombre que se había constituido prácticamente en el brazo fuerte del rey y era casi un rey en América. Luego que en la península tuvieron los problemas a raíz de la abdicación de Fernando VII y no había rey en la península, y Abascal se dedicó a combatir todos los movimientos contrainsurgentes de la periferia. Como ustedes pueden apreciar, desde Lima salen expediciones para aplacar los movimientos independentistas en el norte, de Quito en 1809, de igual manera al sur en la Capitanía General de Chile, y hacia el este, hacia la zona de La Paz y Potosí, donde también se habían levantado las insurgencias, y por ese eje venían las corrientes libertadoras del Río de la Plata, es decir, a través del eje de la sierra, desde el Río de la Plata para poder llegar al Alto Perú y a seguir hacia Lima. Todas esas corrientes fueron develadas por el brazo fuerte que en ese entonces representaba el virrey Abascal. En ese periodo hubo ofensivas y victorias realistas. La siguiente, por favor. El virrey que sucedió a Abascal fue el virrey Joaquín de la Pezuela, que fue quien peleó esas campañas del Alto Perú y tuvo el periodo de 1816 a 1821. Ya nos vamos acercando al periodo de las corrientes libertadoras que llegan aquí al territorio peruano. Y la concepción de la defensa que tenía el virrey Pezuela era que Lima era el centro de la guerra y había que defender Lima a como dé lugar. Ese era su concepto militar y estratégico por el cual él priorizó la defensa de Lima sobre los demás. Ya conocía en el año de 1818-19 de que se armaba la expedición libertadora de San Martín y que iba a desembarcar en las costas del Perú. No se sabía dónde, si al norte o al sur, pero ya se sabía. Por eso Pezuela privilegia defender Lima y se asienta en ese lugar, y que después provoca su caída, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Sucede al virrey Pezuela el virrey La Serna, que es llamado el virrey intruso, porque el virrey La Serna ingresa al poder virreinal en el Perú a través de un golpe de Estado. El primer golpe de Estado que se da en el continente en esta época es el que dan los propios realistas. Los generales realistas
al ver que Pezuela se había sentado en Lima y que no tomaba impulsos contra los independentistas, contra San Martín que había llegado, los mismos realistas le dan un golpe de Estado a Pezuela y lo nombran a la Serna como virrey. Entra y es denominado así el virrey intruso, pero a la vez es aceptado por la fuerza de las circunstancias. Y lo que hace el virrey La Serna es cambia el eje de la guerra, es decir, ya no es Lima, sino lo traspasa hacia la sierra. Es La Serna quien abandona la capital con sus fuerzas y se establece en el centro. Pueden ver ustedes ahí la línea roja punteada en Lima, y la línea roja continua ya es el centro del Perú, la Sierra Central, la zona del Valle del Mantaro, de Jauja, donde ahí queda asentada una gran porción realista al mando de Canterato y de Valdés, y el propio La Serna se dirige hacia la Sierra Sur, hacia el Cusco, y ahí establece el centro del nuevo virreinato. Desde ahí sigue rigiendo el virreinato español. Hay una casa de la moneda en el Cusco, hay una imprenta en el Cusco. Desde ahí empieza a dirigir, a continuar con ese régimen virreinal. Y más al sur, en el Alto Perú, todavía estaba el general Olañeta. Es decir, cambia el eje de la guerra y se va de la costa Lima hacia la Sierra Sur. Y esto porque cada vez era difícil que el poderío naval lo mantengan los virreinales. Lo habían perdido, ya lo había ganado San Martín con la expedición libertadora, y esperaban los realistas refuerzos de la península que no llegaban, y era muy difícil que lleguen por los propios problemas que existían ahí en la península. Por lo tanto, se cambió el eje de la guerra ante la no llegada de refuerzos navales. La siguiente, por favor. Bien, entramos entonces al periodo de las guerras y las batallas decisivas, y tenemos aquí tres periodos ya definitivos en la independencia del Perú. El primero, con José de San Martín, desde 1820, septiembre, cuando llega la expedición libertadora a estas costas, el 8 de septiembre, y que dura hasta septiembre de 1822, cuando se retira San Martín. Después de retirarse San Martín, emerge una junta gubernativa del Perú, es decir, un poder del Estado netamente peruano, nombrado por el Congreso, al cual San Martín le había entregado el poder. Esta junta gubernativa rige desde septiembre del 22 hasta febrero de 1823. Cae esta junta gubernativa también por las circunstancias militares, porque ahí se produce la primera campaña en puertos intermedios y existe ahí una derrota de las fuerzas patriotas en Torata y en Moquegua. Y eso origina que asuma el poder como primer presidente de la República don José de la Riva Huevo desde febrero hasta septiembre de 1823. Es ahí, en esa fecha de septiembre de 1823, donde se tiene la llegada de Simón Bolívar a estas tierras peruanas y rige su periodo de las batallas por la independencia en el Perú, en el periodo de septiembre de 1823 a diciembre de 1824. Un año y unos meses nada más, pero que se hizo muchísimo por toda la campaña por la independencia. Y un resumen de todo lo que les acabo de expresar lo tenemos en la siguiente diapositiva. Tenemos tres etapas de las campañas por la independencia. La etapa sanmartiniana, donde está el Ejército Libertador del Perú y que llevó a cabo diversas campañas desde el año 1820 hasta 1822, como la campaña de la Sierra Central a la Sierra Sur y la campaña hacia Quito, que es muy importante, que después la voy a ampliar, porque contribuyó a la independencia de Quito. Y también hubo batallas en Pasco, Milave, Iguazurcas y Pichincha, muy importante, como lo vamos a apreciar. Tenemos la propia etapa peruana que llevó a cabo la independencia. Aquí, como les dije, lo realizó primero la Junta Gubernativa y posteriormente el primer presidente José de la Riva Agüero, en los cuales realizaron dos campañas a puertos intermedios. La primera campaña a puertos intermedios con 4.000 hombres, que son los que salen de Lima a fines del año de 1822. O sea, inmediatamente se retira San Martín, se lanza la primera campaña en puertos intermedios, con los planes que había esbozado San Martín.
Pero esta campaña de puertos intermedios era muy difícil, porque dependía también de la concurrencia de ejércitos del Río de la Plata y ejércitos de Chile, más las fuerzas gran colombianas que no entraron en combate. Se tiene esas derrotas y tenemos ya con Rivagüero la segunda campaña de puertos intermedios, que ustedes pueden apreciar en un solo año, en 1823. Tenemos 4.000 hombres primero en una campaña y después 5.000 más en la segunda campaña de puertos intermedios. En esta segunda campaña, esa fuerza de 5.000 hombres fueron prácticamente, eminentemente peruanos, y que llegaron a sacrificarse hasta el máximo, y se obtuvo la victoria en la batalla de Cepita del 25 de agosto de 1823. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos la etapa peruana de la independencia, que en estos momentos estamos en pleno bicentenario de estas jornadas de combate y sacrificio que se hicieron por el Perú a cargo de los propios peruanos. Sin embargo, el poder realista era muy grande y a la vez existían muchas divergencias políticas que la voy a detallar, y eso origina que sea necesario la convocatoria del general Simón Bolívar, que estaba en la corriente libertadora del norte. Es así como ingresamos a la etapa bolivariana, en los cuales se forma el Ejército Unido Libertador y se declara un estado de guerra total en el Perú, con unas características que ya les voy a mencionar. Y es a raíz de ese estado de guerra total que se logran obtener las victorias de Junín y Ayacucho. Y a lo largo de todos estos años de combate por la independencia, es decir, hubieron ejércitos auxiliares que vinieron de afuera, más peruanos, y también los guerrilleros y montoneros estuvieron presentes en todas estas campañas, sin excepción. Bien, aprovechando este marco que lo voy a dejar ahí, voy a continuar con algunos aspectos que le he mencionado de la agenda de esta presentación. ¿Cuáles fueron los rasgos políticos y militares del general Simón Bolívar cuando llega aquí al Perú? Simón Bolívar era un hombre militar que desde joven había tenido contacto con las más altas eminencias militares de Europa. Simón Bolívar había llegado a estar presente en la coronación de Napoleón y recibe todo el influjo de Napoleón y ese magnetismo que tenía Napoleón en Europa, que atraía no solamente a Bolívar. Toda la generación militar de inicios del siglo XIX era atraída por los conceptos y personalidad de Napoleón, tanto en el aspecto militar y como en el aspecto político. Los códigos napoleónicos son copiados y trasladados aquí a este continente. Y Bolívar decía de que había quedado impactado con la manera como Napoleón tenía un Estado Mayor, todos condecorados en sus pechos, llenos de medallas, y Napoleón estaba simple, solamente con su uniforme y charreteras, demostrando una humildad, pero a la vez una preeminencia y una solemnidad que era respetada por todos sus lugartenientes. Sin embargo, así como admira Simón Bolívar a Napoleón, también empieza a denostarlo cuando Napoleón se erige como emperador. Y ahí empieza el concepto político de Bolívar, al querer desligarse de lo que es la figura de un dictador en sí, con la figura de un militar que emprende la lucha por la independencia. Simón Bolívar, antes de llegar aquí al Perú, tiene la experiencia de sus batallas por la independencia de Venezuela y Nueva Granada, donde conoce reveses muy difíciles. Bolívar es traicionado en Puerto Cabello y tiene que retirarse de Puerto Cabello, y se siente mal de tal forma que hasta quiere dejar las armas por completo. Sin embargo, Bolívar se repone, y Bolívar también tiene éxitos, como posteriormente tuvo éxitos y decisiones muy difíciles. Había declarado en el norte un estado de guerra a muerte contra los realistas, de tal forma que llega inclusive a disponer fusilamientos de prisioneros, como fue en La Guaira, y hasta de aquellos que desertaban
aplicando el quinteo que se aplicaba en esa época, es decir, de cada 5, 1. Eso fue una época muy difícil para Bolívar, pero eso forja su carácter militar y a la vez va forjando su carácter político, porque Bolívar, al tener sus reveses, se retira a Jamaica y en 1815 escribe su famosa Carta de Jamaica, donde esboza los principios políticos de Bolívar. Y ahí el Bolívar dice de que las nuevas repúblicas necesitan tener un sistema federado fuerte, y empieza a escribir y ve, por ejemplo, los Estados Unidos, estados federados que le van muy bien, y ve del otro extremo las monarquías constitucionales que quisieron emergerse primero en México, por ejemplo, ¿no? Y él dice que el Estado debe ser fuerte y de tal manera de que debe implantarse con rigor, pero ni un extremo ni otro, tratar de hallar un punto medio, pero denostaba por ambos extremos. Así es como Bolívar, con esa experiencia política y militar, es que empieza a generar, a alimentar su propia personalidad, que es aquella con la que llega aquí al Perú. Es decir, llega un hombre experimentado, con victorias, con derrotas, y también con el ejercicio político, que era muy importante dentro de su formación y que lo aplicó en el Perú. Hay cosas muy similares de lo que pasaron durante la lucha por la independencia en Venezuela y Nueva Granada con lo que pasó después en el Perú. Ahora veamos por qué llega Bolívar al Perú. Habíamos nosotros visto aquí de que en la etapa sanmartiniana se tiene la campaña a Quito. En la campaña a Quito son fuerzas peruanas que van al mando del coronel entonces Andrés de Santa Cruz, una división peruana que lucha y ayuda a obtener las victorias de Riobamba y Pichincha en abril y mayo de 1822. Luego de la victoria de Pichincha, Bolívar agradece al Perú y se compromete en carta a San Martín de que va a enviar la misma cantidad de refuerzos para que se pueda lograr la victoria y la independencia en el Perú. Es decir, por la incursión militar peruana en el norte, se logra que Bolívar se comprometa para poder enviar tropas hacia el Perú. Eso es algo muy significativo, porque es una correspondencia a los esfuerzos peruanos que se hicieron por obtener la independencia de Quito, y en particular aquí se definía la situación de Guayaquil. ¿Hacia quién iba hacia quién se iba a anexar Guayaquil? O se anexaba a la Gran Colombia o se anexaba al Perú, que desde el año 1820, en octubre, Guayaquil había declarado su independencia. Pero luego de la batalla de Pichincha, Bolívar envía a Sucre hacia Guayaquil, y Sucre desde Guayaquil pide refuerzos a San Martín, y San Martín logra enviarse los refuerzos a finales del año de 1821, con lo cual se logra obtener las victorias de Riobamba y Pichincha en 1822. Ese era el escenario militar y la conexión entre el Perú y lo que sucedía en la corriente libertadora del norte, esa conexión que permite la llegada de Bolívar al Perú, porque si no se vencían los realistas que estaban en Quito, no hubieran podido desplazarse del norte a sur las fuerzas colombianas, y a la vez las espaldas de San Martín quedaban en peligro, expuestas. Ese es el significado muy importante de Pichincha, que ayuda a la llegada de Bolívar al Perú. En ese interín, en julio de 1822, se produce la famosa entrevista entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, que estimo probablemente se haya tocado en alguna de las exposiciones anteriores. Como saben, esa entrevista fue con carácter de mucha reserva, no ha quedado registro escrito de lo que se trató, pero se deduce de la correspondencia que ha habido antes y después, que hubieron 3 puntos fundamentales. Uno de ellos era el envío de refuerzos hacia el Perú, luego de la batalla de Pichincha, cantidad y calidad. El otro era la situación en la cual quedaba Guayaquil en relación a Colombia y al Perú. Y el tercero era el sistema de gobierno que hubiera tenido que implantarse en las nuevas repúblicas, en particular en el Perú.
Conocemos que Bolívar estaba en contra de todo tipo de monarquía constitucional, como era el proyecto de San Martín. Bueno, no hubo un acuerdo y con lo cual San Martín opta por retirarse del Perú y dignamente entrega su poder al Congreso que había convocado en septiembre de 1822. Y de esa manera se inicia el periodo peruano por la independencia y a la vez las mayores vicisitudes para poder lograrla y que derivan en el arribo de Bolívar al Perú. Entonces, habría que preguntarnos, ¿cómo era el Perú en el año de 1823? Luego de todos estos avatares políticos y militares, tenemos pues de que en el aspecto económico el Perú estaba prácticamente en una ruina. Luego de tantos años de guerra y de combate, el ministro de Hacienda era Hipólito Yrigoyen y él escribía que el Perú tenía deudas que eran muy difíciles, un déficit de 1.500.000 pesos, donde más del 50% correspondía a los gastos del ejército. Es decir, se encontraba en el centro de una crisis económica el Perú, pero no solamente era una crisis económica, era una crisis también de carácter político, porque en ese año había asumido el poder como presidente Rivagüero, pero a la vez que lanzó la segunda campaña Puertos Intermedios, tenía también algunas dificultades. La primera división colombiana que había llegado aquí al mando del coronel Juan Paz del Castillo, no se incorporó, no se integró a esta segunda campaña, con lo cual se debilitó esta campaña. Y lo que hizo Rivagüero fue que se retiren, porque si no van a entrar en campaña, que se retiren. O sea, es decir, un momento muy intenso entre el Perú y Colombia en relación a los apoyos militares que se necesitaban para estas campañas. Paralelamente, Bolívar envía a Sucre como su emisario aquí en el Perú, y Sucre llega con una doble función, una función de carácter diplomático, porque llega como ministro de Bolívar, pero a la vez, al llegar aquí, asume una función de carácter militar, porque el Congreso, que estaba instituido ya en ese entonces, preparando la Constitución, ante los avatares de la primera campaña Intermedios, ante el lanzamiento de la segunda campaña Intermedios, ante la amenaza de los realistas que ya se venían para Lima a ocuparla, le otorga poderes militares a Sucre. Y aquí se producen unas pugnas muy grandes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, el poder legislativo le estaba devolviendo al ejecutivo de la forma como había llegado Rivagüero al poder, impuesto por los militares en el motín de Balconcillo. Y con esta forma el Congreso le otorga un poder militar a Sucre. Es decir, empieza a disminuirle la capacidad militar de Rivagüero. Y mientras se encontraban las tropas de Rivagüero en la segunda campaña Puertos Intermedios al mando de Santa Cruz y de Gamarra, se produce exactamente hace 200 años la ocupación de Lima, del 18 de junio al 26 de julio de 1823. El ejército del centro de los realistas que se encontraban en el Valle del Mantaro se descuelgan sobre Lima y ocupan la capital durante aproximadamente un mes. Hacen requisas, contribuciones a la fuerza. El Congreso se repliega hacia el Callao, hacia la fortaleza de Real Felipe. Tiene una desazón tremenda, no hay quien defienda. Está Sucre con las fuerzas colombianas que las ofrecen apoyo al Congreso, pero no interviene todavía en ningún tipo de lucha. Y el Congreso se divide, y una parte del Congreso se va hacia Trujillo, siguiendo a Rivagüero, y el Congreso a la vez depone a Rivagüero por falta de impulsar la guerra y en respuesta política también a la forma como llegó al poder, y a la vez el Congreso nombra al presidente a Torre Tagle. Es decir, en este periodo
de mediados del año de 1823, tenemos 2 presidentes y tenemos 2 congresos. Un presidente Ribagüero en Trujillo, un presidente Torretale en el Callao, y de igual manera 2 congresos, una facción en Trujillo y una facción en el Callao. Es decir, la independencia quedaba prácticamente en vilo y al borde de una guerra civil. Es en esas circunstancias en que emerge la necesidad de convocar la venida de Bolívar. Sucre, que ya estaba acá, le escribía a Bolívar que efectivamente estaba en conversaciones con el Congreso para que sea el Congreso quien lo llame a Bolívar y que Bolívar cuando venga no parezca que viene de manera individual o tipo conquista, no, que aparezca que viene como llamado por el Congreso, que es la forma en la cual sería mejormente aceptado en el Perú, porque había corrientes de aceptación y corrientes de negatoria que se alineaban algunos con el presidente Ribagüero. Es decir, dentro de estas vicisitudes es que se convoca la llegada de Bolívar al Perú y va a una comisión con José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo a invitar personalmente a Bolívar. Y Bolívar inclusive tiene algunas dudas en venir, porque Bolívar empieza a vislumbrar cómo sería su llegada al Perú en ese momento de efervescencia política, donde hay 2 tendencias, una monárquica y la otra que está en que no se define si es que se establece la república o no se establece la república. Al fin, Bolívar decide que efectivamente va a venir al Perú a juzgar, a poder decidir el todo por el todo, pero lo hace también con la necesidad de parte de la Gran Colombia o de Colombia de asegurar su propia independencia, es decir, con una doble finalidad, la de lograr la independencia del Perú porque era necesario para asegurar la independencia de Colombia. Es así como Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823, y en esos meses llega Bolívar y encuentra pues la situación política en un caos muy difícil. Bolívar se ofrece al Congreso toda su energía política y militar para poder contribuir a la unidad. Era necesario la presencia de un militar que pueda ser obedecido y respetado por todas las facciones que se venían presentando en ese momento. Y Bolívar era el hombre que representaba todo ello. Por eso es que es aceptado Bolívar con cierto temor al principio, pero después de que Bolívar es recepcionado, es agasajado y es escuchado, Bolívar, la magnitud que ofrecía Bolívar en cada una de sus presentaciones, hace pues de que se acepte y que gran parte de los peruanos ya estén convencidos de que era el hombre necesario para poder imponer el orden. Y como primera tarea Bolívar se impone de que se arregle la situación de Ribagüero, es decir, una lucha contra la facción de Ribagüero. Es por ello de que Bolívar, al existir fuerzas en Trujillo con Ribagüero, temeroso de que estas fuerzas puedan reorganizarse y puedan hasta irse a la otra lista, Bolívar decide ir desde Lima hacia Trujillo para poder enfrentar esas fuerzas. Pero en el interín, en ese trayecto, el general o el mariscal Ribagüero es capturado por Gutiérrez de la Fuente y es deportado. No se cumple la orden de fusilamiento de Ribagüero, que ya se había esgrimido para ello. Sin embargo, eso hace de que desaparezca de la escena política el primer presidente de la República del Perú, José de la Riva Agüero, y se consolide la figura política y militar de Bolívar. Bolívar, al ir hacia Trujillo, llega y emplea todas sus fuerzas. Todas las fuerzas colombianas que existían en la capital las desplaza hacia Trujillo. Pero Bolívar a la vez empieza a retornar a fines del año 1823 hacia Lima. En ese retorno de Bolívar hacia Lima es que cae enfermo y se establece aquí en Pativilca. Y aquí es donde emerge el genio de Bolívar, aquel hombre que enferma
de Tabatillo, así lo llamaban en esa ocasión, una fiebre muy intensa que lo deja en una delgadez muy seria, que prácticamente casi abandona las campañas, pero Bolívar se repone. Y aquí es donde Bolívar es visitado, por ejemplo, por don Joaquín Mosquera, que dice que lo encuentra a Bolívar totalmente enfermo, como dije, flaco, escuálido, y le preguntan: ¿y qué piensa hacer usted ahora? Y Bolívar da la respuesta que en realidad es magistral. Un hombre enfermo y todo, le dice que lo que empieza a hacer es triunfar. Y efectivamente, le dice: ¿y cómo va a hacer usted para triunfar? Le pregunta Mosquera, que era un amigo de él, diplomático que venía desde Chile y que se iba a Nueva Granada. Y le dice: tengo las órdenes para levantar una caballería fuerte en Trujillo. Y Bolívar empieza a hacer su pensamiento, su concepción militar. Si los españoles bajan de la cordillera a buscarme, los derroto con la caballería que formo. Si dentro de 3 meses no atacan, voy a poder formar una fuerza y subiré a la cordillera para derrotar a los españoles que están en Jauja, en el centro de la ciudad, como se indicó en la diapositiva. Es decir, Bolívar desde ese entonces ya vislumbraba cuál sería su concepción general por las batallas de la independencia. Y Bolívar le encarga a Mosquera que diga lo siguiente, ¿no? Diga usted allá a nuestros compatriotas, a los colombianos: ¿cómo me deja usted moribundo en esta playa inhospitalaria, teniendo que pelear a brazo partido para conquistar la independencia del Perú y la seguridad de Colombia? Y esto hay que entenderlo así, porque los estados tienen intereses internacionales. Nuestro distinguido visitante y ponente, don Rodríguez Maquella, a quien le damos la más cordial bienvenida, le pido por favor un aplauso a él. Eminencia en las relaciones internacionales, nuestro distinguido exministro de Relaciones Exteriores, seguramente nos dará más luces sobre ello, pero son los estados quienes tienen intereses. Y Bolívar no deja los intereses que también representa en él el haber sido presidente de la Gran Colombia y venir con ello aquí hacia el Perú. Y le escribe Bolívar a Santander en el transcurso de enero a febrero de 1824 y le dice: este es el último sacrificio que voy a hacer por Colombia. Bolívar teme que se pierda una reputación de 13 años. Le pide a Santander el apoyo de 14.000 hombres, pero Santander le dice que no, que solamente le puede dar 4.000 hombres. ¿Y por qué Santander le daría solamente 4.000 hombres? Porque Santander le dice que Colombia quedaría mal parada o en condiciones adversas si es que llegase un ataque realista desde Europa. Es decir, aquí vemos que todos los estados manejan sus propios intereses a favor de la seguridad. Y Bolívar lo acepta indignado y le escribe, ¿no? Yo aseguro a usted que semejante demencia no creo que se le pueda ocurrir a nadie, porque dejar abierta la puerta tan grande como la del sur, es decir, el lado peruano, cuando podemos cerrarla antes que lleguen los enemigos del norte, me parece imperdonable. Deberíamos emplear velozmente nuestras fuerzas en destruir el Perú, se refiere a los realistas, para ir después al norte, que yo sabría llegar de grado o fuerza, pues la fuerza aumenta la fuerza y la debilidad aumenta la debilidad. Bolívar entonces tiene una posición clara de cuáles son las relaciones internacionales, cuáles son los intereses de los estados y qué es lo que debe hacer, que es necesaria la independencia del Perú, porque de ello depende la independencia de la propia Colombia y de toda América, digámoslo así, en su conjunto. Y aplica en el Perú desde Pativilca una nueva guerra a muerte, así como lo hizo cuando estuvo en la Capitanía General de Venezuela y en Nueva Granada. Y hace una guerra a muerte y a la vez tierra arrasada. Es decir, todos los recursos que obtenían tenía que ser a favor del nuevo ejército libertador que empieza a formar desde Pativilca y todo el norte del Perú,
y a la vez negarle los recursos para que los realistas no los utilicen. Entonces tenemos aquí esa guerra decidida final y ese estado de guerra que se va a empezar a formar para la creación del Ejército Unido Libertador con Bolívar a la cabeza. En marzo de 1824, Bolívar recibe unos poderes totales del Congreso. ¿Pero qué había sucedido? Que el 5 de febrero de 1824, los castillos del Callao son tomados por los realistas. El contingente que resguardaba los castillos del Callao era el escuadrón Granaderos a Caballo rioplatense. Pero este contingente había entrado recién a los castillos del Callao, porque antes estaba resguardado por las fuerzas de Nueva Granada, es decir, las fuerzas colombianas. Pero cuando Bolívar decidió irse a Trujillo hacia el norte, retiró de los castillos del Callao a los efectivos colombianos y los reemplazó por los rioplatenses. Entonces, al estar los rioplatenses con poco tiempo en los castillos del Callao, se produce una sublevación de un sargento Moyano y entrega los castillos del Callao a los realistas. Entonces, aquí se produce una situación muy difícil de solucionar, porque tener el Callao significaba tener las puertas hacia el mar, es decir, o evitar o recibir refuerzos a través del mar. Entonces, eso hace de que la independencia nuevamente se vea al borde del fracaso, por lo cual el Congreso declina de todas sus funciones y le entrega los poderes políticos y militares a Bolívar. Y el 10 de febrero de 1824, Bolívar es nombrado dictador, con todas las atribuciones para poder llevar adelante la independencia. Una de las medidas que hace Bolívar, que fue muy importante para el éxito, fue nombrar como ministro general a José Faustino Sánchez Carrión, el peruano Sánchez Carrión, que fue el hombre de Bolívar, que a decir de Raúl Porra Barrenechea fue el artífice, el organizador de la victoria, y lo fue así. Sánchez Carrión, un hombre republicano, un hombre defensor de la república y dentro de una república federativa, pero que la aceptó como una república unitaria, que fue quien viajó a traer a Bolívar. Ahí es donde Bolívar lo conoce, un hombre muy ilustrado, que también estaba enfermo, pero como ministro general concentró todo el poder, o sea, era un único ministro que reunía todo el poder, y fue el hombre que articuló todas las decisiones políticas y militares de Bolívar. Bolívar se desplaza hacia Trujillo y desde Trujillo empieza a reorganizar el Ejército Unido Libertador. No fue fácil. Las fuerzas colombianas tuvieron roces inclusive con las unidades peruanas. Llegaron a haber conatos de enfrentamientos entre ambas fuerzas. El mariscal Ramón Castilla era teniente, jefe de un escuadrón. Él, por ejemplo, no quiso desplegar sus fuerzas cuando se empezaron a nombrar jefes colombianos sobre las unidades que quedaban peruanas, y Bolívar es castigado. Perdón, Castilla es castigado, por lo cual Castilla no está en Junín, pero sí está en Ayacucho. Para que vean qué difícil es, o qué difícil fue. Los guerrilleros eran adeptos a Ribagüero, y los guerrilleros empezaron a decir, seguimos a Ribagüero, pero Bolívar empieza a convencerlos, y al final los guerrilleros también se suman a Bolívar, como se suman todas las unidades peruanas. Es decir, poder lograr esa unidad no fue una tarea fácil, fue una tarea muy difícil, y que solamente se pudo lograr a través de la declaración de un estado de guerra férreo, un estado de guerra que imponía medidas políticas y militares que fueron muy difíciles. Dentro de estas medidas, por ejemplo, Sánchez Carrión recorrió, aparte de Trujillo, Huamachuco, Caraz, Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Jauja, Huamanga y Huancavelica. Se llegaron a sacar hasta los clavos de las puertas de las iglesias, los fierros de las ventanas
de los portones de la casa de Trujillo para convertirlos en municiones, en balas. Se llegaron a hacer confiscaciones en las iglesias para poder tener insumos para las campañas. Se llegaron a obtener 400.000 pesos en barras de plata. Se exigió la confección de vestuarios, la obtención de armamento, municiones, víveres, montura para los caballos. Se reclutaron miles de efectivos peruanos de todo el norte para completar las fuerzas colombianas y para la creación de las unidades peruanas. Para evitar las deserciones, se implantó también fusilamientos en caso de desacatos. Se dispuso la reorganización de las montoneras, pero también hubo contribuciones voluntarias para toda esa maquinaria de guerra que se formó y pudo llegar hacia las campañas finales de Junín y de Ayacucho. Para el mes de junio de 1824 ya se empezaba a tener una percepción final de lo que debería ser este Ejército Unido Libertador. Y ahí se producen dos circunstancias que favorecieron al empleo de las fuerzas de Bolívar. Bolívar tenía... ¿Puede retroceder por favor una diapositiva? ¿Otra? Bien. Bolívar sabía de cuál era el emplazamiento de las fuerzas realistas que estaban ubicadas en el núcleo del centro, como indiqué, con Canterac y con Valdés, y estaban también en el núcleo de la Sierra Sur, con el Virrey La Serna en el Cusco y Olañeta en el Alto Perú. ¿Y qué sucede? Sucede que en abril de 1824 se rebela el general Olañeta contra el Virrey La Serna, y eso obliga a La Serna para que envíe fuerzas a revelar la rebelión de Olañeta. ¿Y de dónde saca fuerzas La Serna? Del ejército que estaba en el centro, ahí, del Jauja, el ejército de Canterac. De ahí salen 2.000 hombres con Valdés y se van hasta el Alto Perú para combatir la rebelión de Olañeta. Bolívar, estando en Motusco, aprecia esta circunstancia y ve de que el ejército del centro realista se encuentra en un momento débil porque tiene menor cantidad de efectivos, y para ello Bolívar ya había estructurado a través de toda la Sierra Norte su ejército, ya lo tenía preparado, disciplinado, y dice que es el momento oportuno para poder iniciar operaciones. Y escribe Bolívar al coronel Eres y le dice, ¿no? ¿Qué piensa hacer?, le pregunta Eres, y Bolívar dice, estamos a mediados de abril. En abril, terminar de completar las fuerzas en estos 15 días que quedaban. En todo mayo, desplazarme hacia la Sierra Central, y en junio, combatir. Si para julio no logramos combatir, o agosto, tenemos dificultades, porque en estos momentos, abril, mayo, junio, tenemos pastos para que nuestros caballos puedan comer, abastecerse en el camino. Después los pastos se secan y ya no tenemos dónde articular nuestra caballería. Entonces aprecia la situación militar y también lo que significan los abastecimientos y hasta las formas más mínimas de la guerra para poder emplear sus fuerzas. Esa es la concepción que tiene Bolívar, y por lo cual decide que se deben de iniciar desplazamientos de las fuerzas de Bolívar que estaban acantonadas desde Cajabamba, Cajatambo, para la Sierra Central, atacar el Valle de Jauja. Esa es la primera concepción que tiene Bolívar y que se va a plasmar después en la batalla de Junín. Y para agosto de 1824 tenemos entonces cómo se encuentran ambas fuerzas realistas. Tenemos que el general Olañeta tenía 5.000 hombres que estaban en el ejército realista del Alto Perú. Tenemos de que el ejército realista del norte, que estaba con Canterac, había quedado disminuido de 8.000 hombres aproximadamente a 5.000, con las fuerzas que Valdés había desplazado para el Alto Perú.
y el virrey La Serna había quedado con 4.000 efectivos aproximadamente en la zona del Cusco. En el Callao existía la guarnición que todavía controlaba la fortaleza del Callao, pero estaba estacionada. Entonces podemos medir cómo quedó el Ejército Unido Libertador frente a ese ejército realista. Y les paso a reseñar. El ejército estuvo reunido en la región de Rancas, en Cerro del Pasco. De ahí se pasó una revista general a las tropas de infantería, caballería y artillería, que estaban organizados de la siguiente manera: la División Colombiana de Vanguardia, al mando del general José María Córdoba; la División Peruana del Centro, al mando del general Lamarca; la División Colombiana de Retaguardia, al mando del general Jacinto Lara; la Caballería Patriota, al mando del general Mariano Necochea, que estaba distribuida dentro de las otras divisiones, y la caballería peruana en particular, a orden del general Guillermo Miller, donde se encontraban los escuadrones de húsares del Perú y granaderos de los Andes. Además, habían 1.200 montoneros que formaban parte de la división Retaguardia. Aproximadamente unos 10.000 hombres había llegado a organizar Bolívar para las campañas finales de Junín y de Ayacucho. ¿Y cómo estaban presentados estos hombres? De un modo extraordinario. Cuando estuvo en Caraz, Miller escribe una carta a su hermano, que estaba en Inglaterra, y le dice: yo le aseguro que los libertadores, tanto de la infantería como la caballería, pueden presentar una revista militar en el campo de Saint James, en Europa, y llamar la atención. Es decir, las fuerzas castrenses militares rigurosas estaban muy bien equipadas, pero también estaban los guerrilleros, y es muy interesante resaltar cómo estuvieron ellos formados y cómo participaron también. El jefe de ellos era el comandante general de las guerrillas de la Sierra Central, el coronel Francisco de Paula Otero, que inmediatamente estuvo con los servicios dispuestos hacia Bolívar. Indicamos de que inicialmente los guerrilleros, tanto Vidal como Quisque Minavilca, José María Guzmán y otros, se habían mantenido leales a Ribagüero, pero después se unen a Bolívar. Y mire, por ejemplo, lo que Quispe Bolívar es respuesto en el cargo por Bolívar, y Bolívar le escribe a Quispe Minavilca lo siguiente: al señor teniente coronel don Ignacio Quispe Minavilca, un guerrillero, encargándole muy particularmente la organización de las partidas del mando, que usted, bajo su dirección, puede molestar mucho al enemigo por los conocimientos que usted tiene en ese país, por su constante patriotismo y por su valor e intrepidez. Es decir, Bolívar sabe que necesita de los guerrilleros, tropas eminentemente peruanas, locales, civiles, armados, voluntarios, que estuvieron ahí, o a la fuerza también, y a la fuerza también. Y Miller llega a conocer a estas guerrillas, porque le hacían el mando de ellas. Luego de la reorganización que hizo Bolívar, nombrado comandante general de la caballería del Perú y designado al mando de los 1.500 montoneros que ya se encontraban en los alrededores de Pasco. Reunidas esas guerrillas en Reyes, donde llegó a Miller, los encontró formados en batalla. Y Miller los describe así en sus memorias, que es muy importante saber cómo eran de verdad esos hombres. Y así lo describe Miller. Unos estaban montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorras de piel de oso, otros cascos, otros morriones, y muchos tenían sombreros, gachas de lana de vicuña. Sus trajes no eran menos variados: chaquetas de húsar, casacas de infantería y pellizas encarnadas, quitadas a los realistas muertos. Estaban entremezcladas con los uniformes patriotas. A estos debe añadirse pantalones de mameluco, otros ajustados, sandalias y sin zapatos, pero todos estaban uniformados en una prenda. Cada individuo tenía un poncho que llevaba en la forma usual, oleado alrededor de la cintura,
en forma de faja o colgado fantásticamente al hombro. Sus armas tenían la misma diversidad: fusiles, carabinas, pistolas, espadas, bayonetas, sables, grandes cuchillos y lanzas o picas. Eran las armas con las que el azar había armado ya a uno, ya a otro de ellos, pero las cuales manejaban en el combate con terrible efecto. Culmina Miller diciendo que el capitán que estaba al frente de la formación se adelantó a recibirlo y lo saludó militarmente, a lo que contestó Miller cortésmente, y luego de pasar a caballo al frente de estos cuerpos, se sorprendió por el zumbido de las balas que tipo salva le hicieron a Miller. Eran los disparos por los cuales saludaron al nuevo jefe a la usanza castrense. Es decir, tenemos que esa maquinaria de guerra que se formó con Bolívar, con medidas extremas, en un estado de guerra que hizo requisas, contribuciones, medidas militares, hasta de fusilamientos contra las deserciones y otros más, se sumaron también las guerrillas y montoneros, con los cuales quedó en mira aquella arma final que llegó hacia las victorias de Junín y de Ayacucho. Este pues fue el Ejército Unido Libertador que armó Bolívar desde sus inicios aquí en Pativilca. Paso a las siguientes diapositivas, con las cuales voy a culminar la exposición. La siguiente, por favor. El cenit de las batallas por la independencia la tenemos, como muy bien conocemos, en la batalla de Junín y Ayacucho. Junín fue fundamental para poder llegar a este epílogo de la batalla de Ayacucho. En Junín, la caballería patriota pudo tornar lo que era inicialmente una derrota en una victoria gloriosa, y los realistas huyeron despavoridos por todo el eje de la sierra, desde Junín hasta pasar las cortaduras del río Abancay y del río Pampas, y cortar los puentes colgantes que había en esa época como manera única de defenderse, y perseguidos por la caballería peruana y en particular por los guerrilleros y montoneros. De esa manera, la moral realista quedó totalmente disminuida luego de la victoria de Junín. Se llegó al epílogo de la batalla de Ayacucho, de la cual muestro el cuadro hecho por Basilio Cortejana con el croquis de la batalla, que no va a ser motivo de esta exposición presentarla porque es muy conocida, pero es el epílogo de ese Ejército Unido Libertador que se forjó aquí desde tierras peruanas, en particular Pativilca, con un Bolívar que de enfermo llegó a la gloria. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la batalla de Ayacucho. Y la siguiente, la firma de la capitulación. La siguiente. Unas conclusiones de las cuales voy a extraer la última como corolario a esta presentación. El Perú es depositario de la continentalidad de la causa de la independencia en Hispanoamérica, y desde 1820 hasta la gesta de Junín y Ayacucho tiene el privilegio de unir las armas peruanas, colombianas, rioplatenses y chilenas con quienes logran la libertad que permitió a las nuevas repúblicas del continente forjar sociedades de ciudadanos en búsqueda de un futuro mejor y con libertad. De esta manera he culminado. Muchas gracias.